tiene su forma de ser, hermanos. Cada persona tiene, queridos hermanos, ha sido hecha por el Señor y ha tenido, se ha rodeado en su familia de diferentes maneras, ha crecido en una sociedad o en un ambiente cultural diferente y no esperemos que todos se parezcan a nosotros. No lo esperemos, amados hermanos. Dios va a hacer en sus hijos, en su pueblo, de una manera diferente, hermanos. Entonces esa inseguridad que hay en nosotros, en que queramos que las demás se parezcan a nosotros, no tienen por qué ser así. Tenemos una medida intelectual o espiritual y deseamos que todos tengan esa misma medida, hermanos. Y si no es así, procedemos a juzgarlos. No vamos a permitir ese juicio más en nosotros. Otro punto es porque somos ignorantes, hermanos. Hay ignorancia en nosotros. Entonces a los apóstoles los juzgaban eh, sin saber acerca de muchas cosas que sucedían. Entonces, hermanos, algunos sienten tener un llamado especial para juzgar a los hijos de Dios, a los predicadores, de una u otra manera. Uno ve por las redes sociales, hay gente que piensa que tiene un llamado especial a juzgar a los ministros de Dios. No, hermanos, no. Ignoramos su vida, ignoramos todo alrededor, ignoramos cómo es su iglesia, su ministerio, qué está haciendo, y entonces estamos ahí, uno ve cómo están listos a caerle a los hermanos, en vez de orar por ellos, en vez de clamar por ellos, hermanos, y pedir que Dios los guarde. ¿Quién no se ha equivocado como ministro del Señor? Todos nos hemos equivocado, hermanos, entonces estemos ahí listos es para orar y para bendecir a todas estas personas. Primera de Corintios 4, del 3 al 5 nos dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, decía el apóstol Pablo, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo ni siquiera se juzgaba él a sí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, aunque él era una buena persona, se portaba bien, no por eso soy justificado, o sea, él no se justificaba en ser una buena persona, pero el que me juzga es el Señor, él le daba el juicio al Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Óiganlo bien, hermanos, el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ay, hermano, qué lindo dejarle todo al Señor. Que sea Dios quien actúe, que sea Dios quien obre, amados hermanos, y no que actuemos por el juicio de unos y de otros, hermanos. Entonces, si Pablo no se juzgaba, no se conocía tan profundamente como para juzgarse a sí mismo, entonces, hermanos, ¿cómo los demás tendrían suficiente conocimiento de él para juzgarlo? No, hermanos, ese juicio se lo dejaba él al Señor, hermanos. Nosotros no tenemos el conocimiento suficiente sobre otras personas para juzgarlas. Nosotros no sabemos cuál ha sido su formación, por qué llegó ahí, por qué está ahí. Nosotros no sabemos nada, hermanos, sobre las otras personas para entonces entrar y caerles encima. No, amados hermanos. En cambio, si hay uno suficientemente bueno, suficientemente amoroso, suficientemente sabio y conocedor de todas las cosas para juzgarnos a todos, se llama Cristo el Señor, hermanos. Él sí nos va a juzgar. Ya vamos acabando, hermanos. Vamos a Romanos 14, 4, donde dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vamos entonces, hermanos, a mirar la última parte donde nos dice que también juzgamos por la insensibilidad que hay en nosotros. Somos insensibles, no sentimos el dolor de las otras personas, sino que realmente actuamos con total insensibilidad, hermanos, y eso no está bien. Juan 3:17 nos dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Somos rapidísimos en juzgar y condenar a aquellos que Dios quiere salvar. Ay, hermanos. Nosotros, Dios queriendo salvar a alguien y nosotros a que lo condene. No está bien, hermanos. Sabemos por todos los hechos que seguramente esas personas puede que sí merezcan ir al infierno. Pero, hermanos, esa no debe ser nuestra decisión, no es nuestra prerrogativa, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para enviar a alguien al infierno? No somos nadie para eso, hermanos. Eh, no tenemos ni idea a dónde estamos mandando a una persona cuando la mandamos para el infierno. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. El Señor tiene
un ferviente anhelo de que todas las personas se salven. Él está lleno de compasión. Nosotros, hermanos, somos insensibles al dolor emocional de los demás. Recordemos cuando Jesús vio a Zaqueo, él no le dijo, hey tú, ladrón, venga para acá, hijo del diablo, bájate de ese árbol y te va a dar tu merecido. ¿Qué le dijo Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús le amó, no le condenó. Jesús sí sabía de todos los hechos relacionados con la vida y este hombre se convirtió al Señor y dio muestras de conversión al Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos aplicar una sabia discriminación, debemos evitar esa condenación malvada hacia las demás personas, identificar, discriminar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, identificar los lobos de las ovejas, hermanos. Llenar nuestro corazón de misericordia y de compasión y perdonar, hermanos. Es lo que el Señor nos está llamando. Vamos a mirar Santiago 2:13, nos dice el Señor, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando estemos frente a Dios vamos a querer su misericordia. ¿Quién no va a querer la misericordia de Dios, hermanos? Dios es un Dios de amor. Él no se regocija en juzgarnos, pero la realidad del juicio es inevitable, hermanos. Nosotros vemos personas que no son dignas, pero nosotros mismos hemos sido personas indignas, pero el Señor nos ama por lo que somos, nos ama por lo que podemos llegar a ser. Dios no nos cambia para amarnos, hermanos. Dios nos ama para poder cambiarnos. Eso debemos tenerlo muy presente. Hoy es día de salvación. Hoy es día de tu salvación y de mi salvación y de la salvación de muchas personas, hermanos. Entonces vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Vamos a entregarle toda actitud de juicio hacia los demás. Vamos a bajar los ánimos, hermanos, a descansar en Él, a saber que Él tiene control absoluto de todas las cosas, hermanos. Vamos a orar pidiendo a Dios su misericordia y su bendición por toda la iglesia. Bendito Padre Celestial, delante de ti está tu iglesia. Imploramos tu favor, imploramos tu misericordia. Oramos, Señor, clamando, oh Dios de la gloria, para que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, sanando, Señor, eso que hay en nosotros, Señor, que se formó de juzgar a los demás. Danos paz, Señor, danos tranquilidad, plena confianza en que tú tienes todo bajo control, Señor, y que tú llamarás a cada uno a salvación, oh Dios, y no a condenación, Señor. Mas si cada persona, Señor, estará en el derecho, Señor, de aceptar esa salvación, Señor, porque si no la aceptares, Señor, pues juicio vendrá sobre ella, oh Dios. Señor, ayúdanos como iglesia a amarnos los unos a los otros, a tener misericordia los unos con los otros, Señor, y a levantar al caído, oh Dios, a orar los unos por los otros y a ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, vamos a pasar a la segunda parte del servicio, que es la Santa Cena. Los invito allí en sus casas para que alisten el pan y el vino y vamos a tomar la cena del Señor.